Para comenzar, necesitaremos los siguientes materiales: una protoboard, un sensor de seguimiento IR, un sensor RGB, un sensor de huella digital, un convertidor USB, 24 cables jumper macho-hembra, 12 cables jumper macho-macho, una Raspberry Pi 3 y un GPIO 40 pin. Como segundo paso, realizaremos las conexiones de cada uno de los sensores. Para ello, dejamos una imagen de cada uno con la intención de que puedas guiarte. El sensor de huella dactilar lo vamos a ver desde la conexión que hicimos para su funcionamiento. En este caso, decidimos utilizar el adaptador USB. Como podemos observar, de forma más detallada se ve cuáles son las conexiones que se tienen que realizar desde el sensor, que es este de acá, hacia el adaptador USB. Esto lo hicimos con la intención de tener más libertad de puertos cuando se quiera utilizar de forma completa la Raspberry los otros dos sensores y no tenga mayor dificultad o complejidad al ver tantos cables si no tenemos tanta experiencia a realizar muchísimas conexiones en conjunto. Entonces esto podría facilitarlo un poco. Ahora bien, en el programa de Python, lo que vamos a hacer es correrlo primero, lo abrimos. Aquí vemos el programa que vamos a encontrar de forma general en los links que se adjuntan en el documento. Lo vamos a correr y al inicializarlo, lo que te va a salir en un principio es cuántas posiciones dentro de la memoria del sensor están utilizadas en este momento, que podemos observar que son 10 de 300, tiene una capacidad de 300 huellas de memoria interna. Y lo segundo que te va a salir es la conexión que se ha logrado para recibir, en este caso, escuchar los datos que se le pueden ser enviados de los otros sensores, ¿vale? En nuestro caso decidimos agregar un pequeño menú con la intención de que se le facilite también al usuario poder accesar, poder registrar una huella y a la vez también poder registrar una hora de ingreso. La primera opción es registrar una huella. Vamos a darle el 1. Lo primero que te pide es que ingreses una huella. Vemos como el programa te dice que si ya lo detectó, te vuelve a pedir que confirmes esa huella. Y ahora te indica en qué posición fue registrada la huella y te solicita que le agregues un nombre. Vamos a agregarle un nombre, en este caso vamos a ponerle un nombre, nada más para ejemplificar. Después te pide un apellido, vamos a ponerle un apellido general. Te pide el segundo apellido. Y una vez que hayas terminado, te regresa al menú principal, ¿vale? Entonces, una vez que ya hayamos registrado esa huella, podemos accesar a la segunda función. Ingresamos nuestra huella. Una vez que ingresaste tu huella, te va a mandar los siguientes datos, que son los datos que acabamos de registrar. Se encuentra en la posición 10 con un nombre de Juan López Díaz y el ID es 11. Estos son los datos que nos va a retornar y que se van a enviar posteriormente. Ahora sí, ya acabamos de utilizar nuestro programa, lo único que hacemos es poner la letra Q y terminamos. Dándole continuación a lo anterior, de este lado se espera la confirmación del sensor de huella digital, el cual nos enviará un número para confirmar el acceso. Una vez recibido el dato, el sensor RGB determinará el tipo de acceso por medio de una tarjeta que acercará al lector, el cual está configurado en un rango para determinar los colores amarillo, azul, verde o rojo. Una vez que el sensor hace la lectura, procede a enviar por localhost el dato, que están determinados entre el rango de 1 y 4. Por medio de NodeRep enviaremos por MQTT a OpenHub para que determine el tipo de acceso por medio de un string. OpenHub es una herramienta para la automatización del hogar, el cual nos va a ayudar a controlar el tipo de acceso.
Una vez recibido el dato, que será un entero, por medio de las reglas que se configuraron, enviará por MQTT un string con el tipo de acceso, el cual puede ser general, restringido, exclusivo o directivo. Bueno, de este lado tenemos el sensor de seguimiento de un arreglo de 5 LEDs infrarrojos. Este sensor detecta cuando un objeto pasa muy cerca de él y van encendiendo los infrarrojos dependiendo del movimiento. De este lado tenemos el flow. Por este topic es donde nos llega una señal de activación para que el sensor comience a trabajar y posteriormente realice el envío de la información. De este lado, en el OpenHub, es donde vamos a recibir un on o un off, dependiendo de si la persona ingresa o no mediante el sistema, para poder hacer un registro en la base de datos. Entonces, ahorita mismo el sensor está esperando una activación y entonces vamos a mandar un mensaje mediante este topic del sensor RGB para poder realizar la activación. Una vez hecho esto, nos llega aquí el mensaje de las lecturas del sensor IR y estos mensajes se transmiten mediante este autotopic a OpenHub, y como podemos ver, en ese momento ya se activó el switch, lo que significa que la persona ingresó. Esta es la lectura que realizó el sensor. Como podemos ver, los ceros significan que no hubo ningún movimiento, no se detectaba ningún movimiento, y llegando a este punto empezó a detectar movimiento en los sensores para después darse cuenta que la persona con el último LED, con el último sensor, cruzó, y con los demás ceros se indica que ya no regresó, o sea, ya no dio una vuelta hacia atrás, y es por eso que se mandó un on. En la siguiente pantalla podemos ver los nodos utilizados en Node-RED. Los primeros nodos son para realizar la comunicación TCP enviada desde localhost, en este caso del sensor de huella dactilar. Posteriormente utilizamos los nodos de JSON para poder desempaquetar la información enviada, que son estos de aquí, y después tenemos las funciones que son los encargados de comunicarse por MQTT, en este caso, en estos dos tópicos, y en el tercero se envía la información hacia la base de datos, que es este nodo, es el encargado de hacer la inserción de los datos en la base que se ve en este nodo. Los siguientes nodos que están en la parte inferior son los encargados de obtener la información del tópico que se recibe de los sensores en el segundo y tercer filtro. Después de recibir la información, hacemos igual unas funciones, hacemos algunas pruebas con nodos externos, como es el caso del nodo debug y el nodo inject, y después de ahí enviamos esa información hacia el dashboard en un nodo que pueda desplegar sonido y en uno que pueda desplegar texto para que se pueda ver la información tanto para escucharla como para leerla. Posteriormente, ya que tenemos esa información, la enviamos a una función que pueda hacer la inserción de los datos a la base de datos que está en este punto. Una vez que hayamos terminado con ese proceso, que se haya hecho el segundo filtro, realizamos los siguientes nodos en cada uno de los sensores aparte. Cabe mencionar que los flows se realizaron en cada una de las consolas de los integrantes del equipo, por lo que algunos nodos aparecen como desconectados, pero son los nodos que envían y reciben información de cada uno de los sensores, que en este caso va a ser el sensor de RGB y el módulo infrarrojo, que de igual manera mandan la información al dashboard para poder visualizarla y saber quién entró, cuándo entró y cuál fue su tipo de acceso. Una vez que ya tenemos estos nodos, lo que vamos a hacer es seleccionar una información específica de la base de datos, que es lo que hace esta función.
se comunica con la base de datos nuevamente y ya que obtiene la información de la base de datos, realiza esta función que es la encargada de enviar esa información a estos nodos que van a mostrar en el dashboard la hora de entrada, la fecha de entrada en conjunto con la información que ya le fue enviada, como es el caso de el nombre, el tipo de acceso y si entró o no entró, si ingresó o no ingresó. Para la inserción a la base de datos podemos observar aquí los campos que ya se han llenado. Todos estos que van del inicio hasta huellas se obtienen del sensor de huella dactilar, que sería el primer filtro. Los siguientes datos, se obtiene del sensor RGB, que le da un tipo de acceso, como se puede ver aquí, restringido, exclusivo o general. Y a partir de ese tipo de acceso, ya que pasa ese filtro, se le da seguimiento con el módulo de infrarrojos. Y después, ya que haya ingresado, el sensor de infrarrojo detecta si sí o no ingresó y manda una respuesta a la base de datos, como se ve en esta parte. Ahora lo que haremos es ver cómo se darían los cambios en el dashboard al ingresar un nuevo usuario con los 3 tipos de acceso. Lo que vamos a hacer primero es abrir nuestro programa de Python, específicamente del sensor de huella dactilar. Veamos cómo estará nuestro dashboard en este momento para que notemos cuáles son los cambios. El dashboard lo podemos observar aquí. Ahora bien, en el programa de Python vamos a elegir la opción 2, registrar hora de entrada. Ya que registramos hora de entrada, lo que hacemos es ir a nuestro sensor de huella dactilar. Vamos a ingresar un dedo. Como vemos, ya se ha generado un cambio tanto en el programa como en el dashboard, ¿vale? Entonces, esos son los primeros, es la primera información que se va a mandar al dashboard. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar los siguientes filtros para saber si este usuario tiene algún cambio. Vemos cómo existe un cambio del tipo de acceso, ahora tiene tipo de acceso restringido. Y el último dato que vamos a recibir es de si entró o no entró. Ingreso. Este tipo de acceso, este tipo de dato, lo vamos a recibir mediante un mensaje de voz y a la vez también vamos a obtener aquí el registro. Grafana es una herramienta de código abierto para el análisis de métricas. Nosotros lo utilizamos para analizar el tipo de acceso. La gráfica, el contador de tipo de acceso, lo que hace es contar cada uno de los tipos de acceso, que son directivo, general, restringido y exclusivo. También realizamos 2 listados. Uno que nos indica el tipo de acceso, o sea, directivo, general o exclusivo. Y otro si la persona ingresó realmente o solamente hizo la autentificación y no entró al edificio.